Iniciamos con la primera conferencia del día de hoy, catalogada Aplicaciones de plasma a la ingeniería y al desarrollo sostenible ambiental, bajo el eje temático Educación como práctica para el desarrollo sostenible del planeta. Este encuentro virtual estará dirigido por el doctor Edberto Leal Quirós, físico, magíster en física y doctor en ingeniería nuclear. Ha adelantado numerosos estudios sobre las aplicaciones del plasma como cuarto estado de la materia para el tratamiento de residuos, la potencialización de la agricultura y la producción de nuevos elementos químicos como el helio 3, que actualmente se encuentra solo en la superficie lunar. Doctor, sea usted bienvenido a la quinta versión del Congreso Internacional en Tecnología y Educación TEDUCA 2023. Buenos días, espero que me oigan. Me pueden escribir por favor en el chat si me oyen. ¿Alguien me puede escribir si oye? Yo tengo dificultad. Ok, perfecto. Bueno, muy buenos días. Disculpen las dificultades técnicas que a veces hay con estos enlaces, pero bueno, vamos a hacerla. Vamos a iniciar la conferencia. Vamos a hablar sobre plasma y las aplicaciones en ingeniería y al desarrollo sostenible. Espero que si tienen alguna dificultad técnica me digan o le digan allá a Néstor Herrera o a las personas que están organizando para que se solucione. De lo contrario, pues vamos a empezar de una vez. Ya, Néstor puede empezar. Entonces, ese es el título, Aplicaciones de plasma a la ingeniería y el desarrollo sostenible ambiental. Nest. La palabra plasma, disculpen que algunas slides están en inglés, no sé si porque la tenía preparada en inglés. De todas maneras, todos ustedes ya saben inglés, así que si hay alguna pregunta, pues me la hacen, yo se la clarifico en español. La palabra plasma fue primero empleada por el doctor Irwin Lackmuir, que fue premio Nobel en química, pero de todas maneras el plasma es físico, bueno, también hay plasma químico. Y se tomó realmente prestado del plasma sanguíneo, porque es una mezcla de plaquetas, glóbulos rojos, muchos componentes, y el plasma físico es la mezcla de iones, electrones y gases neutros, pero hay mucha clase de iones. Entonces, por eso se usa plasma. La siguiente, Nest. Un típico ejemplo de plasma es el Sol. Entonces, el plasma se le suele denominar el cuarto estado de la materia porque realmente es otro estado completamente diferente de la materia. 90% de la materia del universo es plasma, el Sol es puro plasma, la mayoría de las estrellas son puro plasma y las atmósferas, en algunas atmósferas de planetas hay plasma, como por ejemplo en el de la Tierra, en la ionosfera, una de las capas de la atmósfera altas que está ionizada, es plasma. Diferentes clases de plasma, porque hay plasmas totalmente ionizados, hay otros débilmente ionizados, hay plasmas térmicos, o sea, demasiado calientes, demasiado elevada la temperatura, y hay otros plasmas fríos, o muchos de esos son a presión atmosférica. Nest. Entonces les mencionaba que esos son los cuatro estados de la materia: el sólido, el líquido, gas y el plasma. Y también importante decir que en el plasma, pues la mayoría de las fuerzas son electromagnéticas y es una mezcla de electrones y iones. Prácticamente se crea plasma cuando uno toma átomos neutros, les aplica un campo eléctrico, radiofrecuencia, ondas de radio, láser, colisiones de otros átomos, en fin, y les separa, les saca los electrones, se produce la ionización. Entonces, la mezcla de electrones y iones, eso es plasma. La ventaja es que el plasma se puede confinar, se puede almacenar con campo magnético. De la misma manera que uno almacena el agua en una botella de cristal, pues así almacena el plasma en un campo magnético. Nest. Les mencionaba que hay diversos tipos de plasma y entonces quisiera aquí ampliar un poquito mi imagen para mí, no para ustedes, porque la tengo muy pequeña. Ahora sí. Entonces,
Algunos ejemplos de plasma los mostramos en esa figura. Los plasmas se caracterizan más o menos principalmente por la temperatura y por la densidad. Pero ¿qué son esos parámetros? La temperatura es el promedio de la energía cinética de traslación, rotación o vibración de las moléculas, mientras que la densidad es contar cuántas partículas hay en un centímetro cúbico. Si contamos iones, pues la densidad de iones. Tiene una propiedad especial el plasma que es cuasi neutro. Cuasi neutro quiere decir que el mismo número de electrones es el mismo número de iones. Entonces, midiendo las cargas de uno, pues se sabe cuál es la carga de otro. Pero la suma de ambas cargas, pues suma de las cargas de los electrones más la suma de las cargas de los iones da cero. Por eso es neutro. Pero el número de iones es igual al número de electrones. No es lo mismo que la masa, porque la masa de los iones es muchísimas veces más grande. NEST. Una de las principales aplicaciones de plasma es la energía de fusión. Como ustedes saben, el Sol, todas las estrellas producen la energía que las mantiene, es fusión. El Sol es un reactor de fusión nuclear que está funcionando ya 4.49 por 10 a la 9 años, casi 5.000 millones de años. Y cómo se genera su propia energía, porque hace reacciones de fusión nuclear. El Sol tiene muchísimas partículas que producen alta densidad en el centro y elevan la temperatura mínimo 30 millones de grados centígrados. Y a esa temperatura, pues los iones de deuterio y de tritio y tal vez y algún hidrógeno con deuterio, en fin, se fusionan, se forman un núcleo más grande y generan mucha energía. Recuerdan que iones positivos, pues por dos iones positivos al atraerlos, al ponerlos juntos se van a repeler, solo si no están muy cerca. Cuando la distancia es bien cerca, alrededor del tamaño de un átomo, entonces aparece otra fuerza mayor que la fuerza de repulsión de Coulomb, que es la fuerza de Yukawa, la fuerza nuclear, y esa fuerza nuclear entonces es de muchas veces 10.000 veces mayor que la fuerza electrostática, a veces 100, de 100 a 10.000, depende de muchas circunstancias, pero es en cualquier caso es siempre mayor que la fuerza de repulsión de Coulomb. Y aunque los dos iones sean positivos, si están a una distancia siquiera 10 a la menos 9 metros, ya la fuerza de atracción nuclear es más grande y entonces atrae los dos iones y los fusiona. Al fusionarlos produce átomos, produce nuevos elementos en que tienen una masa diferente, y lo que ocurre es que la masa final después de la reacción de fusión nuclear, también de fisión nuclear, pero de fusión especialmente que estamos hablando, la masa final es menor que la inicial. La diferencia de la masa que se hizo, esa masa, pues se ha convertido en energía. Porque el profesor Einstein encontró que la diferencia de esa masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado es la energía, es lo que se convierte en energía. Y mucha de esa energía la llevan las partículas en movimiento, en energía cinética. Otros emiten una radiación o una partícula extra, un gamma, un protón o lo que sea. En el caso de la reacción más común de deuterio y tritio, lo que se produce es un neutrón. Y entonces se genera muchísima energía. Ya les voy a comentar más detalles. NEST. Entonces, por ejemplo, esta reacción de fusión de deuterio y tritio forman helio 4 y neutrones. Pero en ese proceso, pues se genera muchísima energía. NEST. Okay. ¿Por qué necesitamos fusión? Porque la energía más limpia que se pueda obtener en el mundo, no tenemos todavía desafortunadamente ningún reactor de fusión trabajando, solo el Sol, y queremos hacer reactores acá. Hay muchos experimentos en muchos países del mundo, pero no tenemos un reactor de fusión todavía. De fisión, sí, pero fisión es agarrar el uranio grande y partirlo en dos pequeños y entonces genera energía. En eso sí tenemos como 600 reactores nucleares en el mundo que generan energía por fisión, pero es distinto el proceso físico y el objetivo al final es generar energía eléctrica. NEST. Bueno, esa es la población del mundo en ese año y pues las ventajas es que fusión en el momento
la mayoría de los países del mundo la energía que usamos es de combustibles fósiles. Eso, como ustedes saben, produce tantos efectos negativos al ambiente, aumentó la temperatura y el descongelamiento de las nieves perpetuas. Hay problemas de inundaciones, porque al ver descongelamiento, las playas aumentan el nivel del agua, aumenta en el mar y se van a perder muchas playas y muchas edificaciones cerca al mar, en fin, islas se van a tapar, o eso ya está pasando. Como nos pasó con la isla Boca Grande en Tumaco, que ya no la cubrió el mar. Bueno, en fin, hay muchos problemas que ha habido que están ocurriendo por el calentamiento global. Entonces, fusión ofrecería la solución al final, porque el combustible proviene del agua, el deuterio de 200 gramos de agua que existan, 1 gramo es agua pesada, o sea, D2 deuterio con oxígeno en vez de hidrógeno con oxígeno. Y el deuterio es el elemento básico para hacer reacciones de fusión nuclear. Lo importante es que 1 kilogramo de fusión, cuando genera energía eléctrica, produce 10 millones pues el equivalente a 10 millones de lo que produce un kilogramo de combustible fósil. Entonces, la verdad es, 1 kilogramo de fusión produce 10 a la 14 joules. Y 1 kilogramo de gasolina produce, o carbón, 10 a la 7. Son 10 a la 7 órdenes de magnitud mayor que produce fusión con un solo gramo. O con un solo kilogramo, perdón, es 1 kilogramo. Y de fisión del uranio produce 10 a la 12. De todas maneras, fusión es 10 a la 14, fisión es 10, fisión es 10 a la 14, sí, fusión es 10 a la 14, fisión 10 a la 12 y combustión es 10 a la 7. Ok. En el Sol es la reacción principal, ya lo sabemos, y en este momento inclusive ya hay fusión de helio produciendo carbón en el núcleo del Sol, pero ha estado así por 4.49 por 10 a la 9 años, o sea, casi 5.000 millones de años, en inglés 5 billones de años, pero en español 5.000 millones de años, y entonces le queda otro tiempo igual o mayor que lo que hasta ahora ha estado quemando su energía hasta que se le acabe todo el combustible al Sol. Siguiente. Una de las reacciones principales es la cadena en el Sol, es la cadena que se llama protón-protón, que es un tritio H3 contra tritio y nos da perdón, es que no veo bien la cara. Bueno, la reacción es sí, es H2 es deuterio, H3 es tritio, H1 es hidrógeno. Entonces, 2 hidrógenos nos producen deuterio. Siguiente, y neutrinos y llevan energía. Nest. Ok. Luego, hidrógeno con deuterio, o sea, H1 con H2, nos produce helio 3 y un gamma. Y luego, helio 3 con helio 3 nos producen helio 4 y 2 protones. 1H y 1H son protones. Siguiente, explícitamente la reacción, pero el helio 3 y el helio 4 nos producen berilio y un gamma, y en esa reacción, y así continuamos, siga, hasta que se producen todos los elementos de la tabla periódica. El berilio emite un positrón y se convierte en litio. El litio y el hidrógeno dan otra vez helio 4. En fin, hay muchas reacciones de fusión que se pueden continuar. Les decía que el plasma lo confinamos con campo magnético. Una línea de campo magnético como esa que va por el centro confina los electrones, son los del radio del átomo más grande, en una dirección, y los iones positivos en la otra dirección. Por eso el ion positivo lo representamos por un puntico como verdecito azuloso, mientras que el electrón lo representamos por un punto rojizo. Y el uno se mueve en una dirección, el otro en otra dirección. Siguiente,
Una de las máquinas que se ofrece como a futuro para hacer un potencial reactor de fusión nuclear es el tokamak. Y uno de los más grandes es el ITER. 42 países se unieron para hacer este reactor de fusión. Colombia no está ahí, pero los demás países, sobre todo toda Europa, Japón, Corea, los países más desarrollados están metidos con sus científicos en este tokamak y se aspira a que sea el primer reactor de fusión de confinamiento magnético. La temperatura en el centro son 150 millones de grados Kelvin, mucho más grande que la del centro del Sol. Siguiente, NEST. Las principales reacciones de fusión son esas que ven ahí: deuterio-tritio, deuterio-deuterio, y hay dos fases de deuterio-deuterio, y la de deuterio y helio 3. La última es la más apetecida y la ideal. Desafortunadamente no tenemos helio 3 en la Tierra, hay en los regolis, en las piedritas de la Luna, habría que ir a la Luna a traerlo. Y por eso es tan caro y tan escaso. Pero esa de deuterio y helio 3 sería la más conveniente porque es la que más genera energía y además el byproduct, o sea, lo que queda después de la reacción, es helio 4 y protones. Y por supuesto, el protón uno lo puede controlar con campos eléctricos, una placa como un capacitor, una placa con un potencial, puede atraer los protones, mientras que los neutrones no, ellos atraviesan mucha materia y además activan, o sea, al chocar con un elemento lo pueden volver radioactivo. NEST. Vamos a hablar ahora de las aplicaciones al ambiente de la ingeniería del plasma. Una de las principales aplicaciones, bueno, hay muchas aplicaciones. Una es el plasma para procesar los desperdicios municipales. En el 2004 yo escribí un paper que lo publicaron en Brazilian Journal of Physics, se llama así, Plasma Processing of Municipal Solid Waste, porque al procesar, la siguiente, NEST, al procesar la basura, entonces ocurren varias reacciones, entre esas, por ejemplo, los componentes orgánicos en estado de plasma dan origen a diferentes sustancias. Por ejemplo, el CO2, si está a más de 1400 grados centígrados, desaparece, se disocia y se vuelve CO. Y así por el estilo hay otras reacciones que son interesantes. El CO, pues, saben, la basura en general, como tiene muchos componentes orgánicos, los componentes orgánicos se vuelven sin gas, o sea, CO y H2. Pero CO y H2 son como el diésel, que se puede usar de combustible para poder hacer NEST, para poder hacer reacciones, para poder generar energía eléctrica. Les decía, el H2 y el CO2. Hay diferentes tipos de hacer diagnósticos y afortunadamente pues yo he podido contribuir con invención de varios de ellos. A otros ya estaban, pero ahora les voy a mostrar los principales diagnósticos para medir las propiedades de plasma. Básicamente medir la densidad y la temperatura. Hay otros parámetros que se pueden medir o que se necesitan con otros métodos. Pero estos probes, los más importantes son los llamados Langmuir Probe, porque fueron inventados por Langmuir. Y hay dos clases, uno se llama single y otro double en inglés, o sea, simple y doble. Y ambos pueden medir la temperatura y la densidad del plasma. NEST. Ese fue un reactor de fusión que muchos de ustedes tal vez saben. Yo fui el que yo lo diseñé y lo construí en la Universidad de Missouri, pero nos lo donaron después y lo llevamos a la Universidad Politécnica de Puerto Rico, donde está funcionando actualmente. Es una Mirror and Gas Machine, tiene muchas propiedades interesantes, como que se puede variar la temperatura de los iones. Las temperaturas por lo general se miden en electronvoltios, porque es más fácil medir la energía o el potencial eléctrico que realmente temperatura. No hay un termómetro que me mida 10 millones de grados centígrados. En cambio, sí hay analizadores que me miden electronvoltios, me miden la energía. Y lo que hay que saber es que un electronvoltio es igual a 11.600 grados Kelvin. Entonces,
Si uno mide la temperatura de un ion y le da, pero la energía cinética realmente promedio, le da un electronvoltio, pues quiere decir que tiene 11.600 grados Kelvin de temperatura. Y en esta máquina se puede variar la densidad desde 0,1 hasta 30 kiloelectronvoltios, o sea, de prácticamente 2.000 grados Kelvin hasta 150 millones de grados Kelvin. Ahí se ha obtenido afortunadamente temperaturas mucho más altas que las del centro del Sol. Pero como el plasma está confinado con el campo magnético, esa bobina como color cobrizo que se ve allá al fondo, esa es una bobina que genera campo magnético. Se pasan 1.000 amperios de corriente directa. Los que saben, son ingenieros eléctricos, saben de que estoy hablando de 1.000 amperios de corriente directa. Es una monstruosidad. Pero eso es lo que se necesita para generar un campo magnético grande. Necesitamos por lo menos 40.000 Gauss y con esos 1.000 amperios generamos mucho más y podemos confinar el plasma. Siguiente. Está la maquinita. Cuando la terminé, no quedó tan elegante porque es hecha a mano. Yo no soy un artista, pero la física sí está muy buena. Ese es el reactor de fusión llamado Miro Rancaspe. Si alguien va a San Juan, Puerto Rico alguna vez, pueden ir a la Universidad Politécnica. Inclusive ellos de amables le pusieron el nombre del edificio, mi nombre, y dice fundado por Alberto Leal o algo así, de amables. Pero ahí está la máquina, ahí está el reactor de fusión. Costó como $5 millones, 2 los puso NASA, 2 el Departamento de Energía y el resto, muchos el Departamento de Defensa una compañía, varias compañías de ingeniería han ayudado. Next. Siguiente, acá. Entonces el Single Lamour Probe es uno de los medidores, es un disquito con un alambre y va un potencial, una rampa, y entonces se detecta la corriente contra el voltaje que se le aplica al probe, la corriente que recibe el Lamour Probe contra el voltaje del probe, que es una rampa, o sea, menos 100 voltios a más 100 voltios rápido, y entonces se detecta la característica del Single Lamour Probe, y analizándola, por ejemplo, con varios aspectos se conocen todos los parámetros, se pueden determinar los parámetros del plasma, como la densidad, la temperatura, en fin. Next. Ese es una fotico de un diseño de un Single Lamour Probe. Yo los he hecho una cantidad varias veces. Y es el disquito, un alambre coaxial, y se saca la señal. Después se hace un circuito similar a ese que hay ahí y se mete al plotter o al osciloscopio o al computador y se puede obtener la señal. Siguiente, la señal corriente contra voltaje. Siguiente. Esa es la señal. Y entonces, ¿qué se obtiene no, esta vez la del doble Pro, pensé que era del single, no sé, por algún razón, en un caso no apareció la del single. O me volteas, por favor, atrás, una. Ahí, a ver, ahí no está la característica, no está. Pásala adelante porque no está la curva. Bueno, pero de todas maneras, da una característica que uno puede encontrar la temperatura y la densidad. Y también hay un double probe, que en vez de un solo disco hay 2 discos. Y los 2 discos, entonces la característica de los 2 discos es la siguiente. Next. Ok, esa es la característica del double probe. Es realmente la ecuación de la función de la tangente hiperbólica. Y la pendiente de esa, del inverso de la pendiente, se puede obtener directamente la temperatura de los iones o de los electrones. En este particular caso es de los electrones, porque así es como se cuadró. Para los iones toca tener el Double Energy Analyzer, que vamos a hablar tal vez más tarde. Next. Siguiente. Next. Ok. Ahí está el diseño del Double Energy Analyzer y el circuito eléctrico que se necesita. Son 2 discos en vez de 1. Y entonces lo que pasa es que el potencial de uno es con respecto al otro probe
y eso mejora y simplifica las cosas, hace como más precisa la medida de la densidad y la temperatura de plasma usando Double Lamir Probe. Next. El Ion Analyzer es un aparatico que mide la energía de los iones, se utiliza para medir la temperatura del plasma, la temperatura de los iones en el plasma. Y básicamente son 3 grillas y una grilla 1, una grilla 2, una mallita, malla 1, malla 2 y después el colector, que es un disco, así como el Lamir Probe casi. Siguiente, next. Ahí está el diseño del Ion Energy Analyzer y están las 3 mallas, obviamente eléctricamente aisladas por medio de unas ceramiquitas o un disco de mica o algo así. Y entonces con un circuito como ese que hay ahí y la rampa se le pone, la rampa de voltaje se le pone a la grilla 2. La grilla 1 por lo general repele los electrones porque aunque esté ground 1, si no se le pone un poquito de potencial negativo, menos 10 voltios o algo así, para que con seguridad repela los electrones y solo atrae los iones. Y entonces los iones llegan a conectarse pues como corriente. Y haciendo la gráfica de la corriente contra que le llega al colector, el último disco, el último de los 3 ahí es un colector en un disco, y es como si fuera el Lamir Probe. Y el segundo, en la grilla 2, entonces la rampa de voltaje de menos 100 a más 100 voltios se pone en la grilla 2, se colecta la corriente que llegue al colector, ahí sería el 3 o colector, y se hace una gráfica de corriente que le llega al colector contra el voltaje que se le aplica a la grilla 2, que es una rampa. Y esa sería la característica del Ion Analyzer. No sé si ahí la muestran. Siguiente. No me acuerdo si la muestro o no. Next. Bueno. No, parece que no la muestro. Pero sirve para medir la densidad y la temperatura, muy parecido a la curva del Lamir Probe, pero para electrones, o sea, la corriente va en la otra dirección. El Electron Energy Analyzer es lo mismo que el Ion Energy Analyzer, lo único que se le cambia la polaridad y entonces se utiliza para detectar electrones. En fin, el colector, por ejemplo, en vez de ponerlo a un potencial negativo como se ponía para colectar iones, se pone a un potencial positivo para colectar electrones, pero el resto es igual. Next. Next. Hay un diagrama del Electron Energy Analyzer, lo que cambia es en el circuito eléctrico la polarización, la polaridad, perdón, si es positivo o negativo. En este caso, el colector para los electrones tiene que ser positivo, por supuesto. Siguiente. Next. Okay. El Lamir Probe es el más simple, pero hay más analizadores de energía. Yo he hecho varios, tengo muchas aplicaciones, varias publicaciones en otros analizadores como el Hyperbolic Energy Analyzer, el Magnetic Moment Analyzer, el Pitch Angle Detector, en fin. Pero son realmente, esos son más mis invenciones, o sea, no es comercial. Ahora está siendo publicada. Ok, siguiente. Otra aplicación. Ahora ya vimos la base del plasma. Ahora vamos a ver más aplicaciones de ingeniería. Una es utilizarla para endurecer la superficie de los metales. Hay un método que si yo hago plasma de solo nitrógeno y pongo, por ejemplo, bearings o rolineras de acero dentro de la máquina, entonces el plasma de los iones de nitrógeno se le penetran a la superficie del metal. Un método que se llama nitriding en algunos casos, pero el material se vuelve más smooth, más suave, pero más duro, más resistente también. Entonces
porque es como meterle iones dentro del metal, entonces ese material se vuelve mucho más denso, mucho más fuerte, y se utiliza pues para mejorar los materiales, la resistencia de los materiales. Cuando se quiere un material más denso, más resistente, pero de pequeño tamaño, eso es lo ideal, utilizar plasma nitridin y nosotros hemos hecho en esa misma máquina de plasma, hacemos con plasma de nitrógeno, se le pone al metal o a lo que uno quiera que lleguen los iones, se le pone en potencial negativo para que atraiga los iones positivos de nitrógeno y se penetren dentro de la superficie. Y sí, la superficie se vuelve más dura, hemos hecho muchos experimentos, hay muchas publicaciones y es un método utilizado en la industria ahora mismo. Next, siguiente. Eso es lo que... otra aplicación es, que por cierto yo hice la semana pasada, fue implantación de iones a tierras raras para tratar de hacer quantum dots. Parece que sí nos va funcionando. Estamos en ese experimento. Pero es básicamente iones de nitrógeno inyectados. Se pueden también hacer iones de nitrógeno a diferentes sustancias. Más tarde les muestro más, pero ese método también se suele llamar implantación de iones. Los iones son plasma. Next. Ese es un típico experimento en donde tenemos en la máquina de plasma, un plasma de nitrógeno, y ahí pues está haciendo un tratamiento con nitrógeno plasma de nitrógeno para, perdón, la confusión, plasma de nitrógeno para poder mejorar la dureza de esa sustancia. Next. Bueno, es una conclusión de ese experimento que hicimos de nitridin. Siguiente, que se mejora, ya lo dije, mejora la resistencia, la dureza del material. Otra aplicación en ingeniería es el utilizar plasma para generar energía eléctrica usando el método que se llama Magnetohydrodynamics o MHD Power. ¿En qué consiste ese método de MHD? MHD quiere decir Magnetohydrodynamics. Siguiente, voy a mostrarles eso. Ahí vemos generadores de Magnetohydrodynamics. El plasma va por ese tubito, pasa por una región donde hay dos campos magnéticos, hay un polo norte y un polo sur magnético. Y entonces, perpendicular a la dirección de tránsito del plasma y perpendicular al campo magnético, se pueden poner unas placas como un capacitor, más o menos placas paralelas de un condensador. Y de ahí se sacan los cables, la conexión eléctrica para obtener la energía eléctrica. Si el plasma pasa, para decirlo así, perpendicular al campo magnético, entonces hay cargas a ambos lados que son el voltaje que se llama voltaje MHD o Magnetohydrodynamic. Y pues está por ahora investigación avanzando. Nosotros tenemos una patente con el profesor Gerardo Díaz, por eso es que él es coautor de este paper. Con él hemos trabajado en la Universidad de California Merced. Y en ese introdujimos una patente en la cual a una llama normal de un calentador de agua le pusimos este sistema y obtuvimos voltaje. Es decir, a una llama se le puede sacar corriente eléctrica. Eso es lo que se llama el generador de Magnetohydrodynamics como este. Next. Ahí está la réplica prácticamente del que nosotros hicimos en la Universidad de California Merced. Entre más grande el campo magnético y más plasma pase, más densidad de plasma y más alta velocidad, mayor el voltaje que se genera entre las placas de condensador, como ustedes ven ahí, en ese dibujo. Otra cosa que es importante ver es que la potencia eléctrica que se saca del MHD es también corriente directa.
tiene una fuente de plasma, los imanes con un cierto ángulo y el plasma pasa por el centro y entre las dos placas azulitas que se ven eléctricas con condensado, de ahí se sacan los cables para generar y ahí se obtiene el voltaje DC. Entonces, eso es un experimento. Nosotros introdujimos la patente en US Patent Office y estamos en el proceso de esperar que eso se dé. Siguiente slide, por favor. Next slide. Next. Ya había explicado cómo funciona el generador de Magneto Hydrodynamics, pero ese método está todavía en desarrollo, es algo nuevo, pero lo que sí les puedo decir es que si uno tuviera, por ejemplo, un metro cúbico de plasma que va a una velocidad de 1000 kilómetros por segundo, que no es tan grande, porque, por ejemplo, el plasma que sale del Sol viene a 400 kilómetros por segundo. Entonces, 1000 kilómetros por segundo, un volumen de un metro cúbico, y uno tiene campo magnético de 7 Tesla, que no es irrealizable, es grandísimo, pero lo hemos podido obtener. Se puede obtener una potencia de 500 megawatts, una cosa monstruosa. Es una energía casi distinta a la nuclear, distinta a la de fisión, a la de fusión. Es otro método. No es combustible fósil porque el plasma lo podemos hacer de aire. Es un método completamente nuevo para generar energía eléctrica, que es Magneto Hydrodynamics. Afortunadamente, el profesor Díaz y yo introdujimos una patente por que hicimos en la Universidad de California Merced, utilizando metales de alto contenido, de alta producción de campo magnético para los imanes, y todavía quisiéramos tener más grande, pero hay unas tierras raras que producen campos magnéticos grandísimos, mucho más que el hierro, cobalto y níquel conocidos. Siguiente, next. A ver, esa es la patente del generador de Magneto Hydrodynamics que usamos los dos, profesor Díaz y yo. Del número siguiente. Hicimos otros experimentos usando la borra del café para generar sin gas y nos dieron unas cosas increíbles, inclusive en la física básica del plasma usando borra de café colombiano, por supuesto. Siguiente. Prácticamente este borra de café, al ponerla en contacto con una antorcha de plasma a alta temperatura, me genera otro plasma que básicamente es sin gas y algunos componentes que tenga el café, que por lo general no tiene muchos otros, tiene unas tracitas de algunos metales, pero no muchas. Entonces, básicamente, nos sirvió para medir la temperatura a diferentes distancias del origen del plasma. Y hemos encontrado con termocuplas cada 110 centímetros poníamos una y medimos temperatura desde 1100 grados centígrados y cada 10 centímetros poníamos una que iba variando, iba disminuyendo. Vamos a ver en la siguiente slide. Next. Ok, ahí estoy cuando estábamos haciendo ese experimento de la borra del café. Ese plasma del borra del café el plasma va por ese tubo y ese tubo grande donde yo estoy. Y al lado izquierdo mío hay varios termopares o termocuplas que miden la temperatura de cuando vaya enfrente de del fluido, el fluido plasma vaya al frente de esos medidores. Y entonces, siguiente, graficando, hemos encontrado que graficando la temperatura contra la separación la distancia de separación desde el origen del plasma, entonces nos va a la siguiente figura. Next.
Bueno, primero obtuvimos esa ecuación. La temperatura es una constante por E a la menos bx, P es otra constante. Y lo interesante es que la constante A quiere decir el valor con el que se origina el plasma. De hecho, entonces esta ecuación nos sirve para, midiendo plasma lejos del origen, el X, ponemos los valores de X con 2 puntos, podemos interpolar y encontrar cuál es la temperatura inicial del plasma, que ese es un método muy novedoso para medir las temperaturas altas, porque es bien difícil medir la temperatura del plasma. Imagínate, ustedes conocerán o se recordarán una termocupla, por mucho mide que 2.800, supongamos 3.000 centígrados, un pirómetro óptico, 4.500 grados centígrados, ya está ahí. Pero ya 5.000, 10.000, 15.000 grados centígrados, 1.000.000 de grados centígrados, toca usar otros métodos o espectroscópicos, o este que es muy clever, medirle la temperatura lejos y entonces interpolar y obtener la A, que sería la temperatura inicial del plasma. Ese es un método muy interesante que realmente es nuestro invento también. Siguiente, Bueno, cuando yo tuve la fortuna de ser estudiante del profesor Julian Schwinger, premio Nobel en física, uno de los creadores de la cromodinámica cuántica en UCLA, y él desarrolló una teoría, en parte realmente por una pregunta que yo le hice, sobre fusión nuclear. Y entonces él encontró que era posible hacer reacción de fusión nuclear entre el deuterio y el hidrógeno dentro de un cristal y obtener helio 3 y fonones, vibraciones. En el espacio, esa reacción de deuterio e hidrógeno genera helio 3, pero produce un rayo gamma de 5.5 megaelectronvolts. Pero en el látiz, en vez de ese gamma de 5.5 megaelectronvolts, no se puede presentar dentro del cristal, sino que se convierte en vibraciones, en fonones, ondas acústicas de fonón, que pues llevarían la energía prácticamente del gamma que hay en el espacio, cuando la reacción es en free space. Entonces nosotros hicimos un experimento en esta máquina para ver si reproducíamos el experimento que el profesor Schwinger sugirió. Y tuvimos unos resultados sorprendentes, que medimos el pico 3, o sea, helio 3, y pues como fue una solo prueba, estamos en el proceso de ver si diseñamos un experimento más concreto, más completo, para poder obtener, repetir el experimento. Siguiente. Con este método de helio 3, pues también introduje una patente. Ese experimento lo hice con mi hijo David, que también es un científico y es un músico, es el de Dominus Saints, que cantó a la inauguración del partido de Champions League de Manchester City y el Milan en Lisboa. Pues él es David, el coautor de esta patente. También cantó aquí en Bucaramanga y en Cali, en Bucaramanga en la final de la Conmebol, entre mujeres, la Copa Final de la Copa América, y en Cali también. Pero es el mismo David, aunque no crean, es un gran músico, pero es un gran científico también. Entonces él fue el que diseñó realmente la máquina, me ayuda a todos estos experimentos. Claro, él está conmigo trabajando en plasma desde que nació, entonces para él plasma eso es natural. Bueno, esa patente se introdujo para la generación de helio 3, porque el helio 3, la reacción que nosotros obtuvimos fue dentro de deuterio y protones o hidrógeno dentro de un cristal, y obtuvimos helio 3, y no pudimos medir los fonones. Estamos en el proceso de diseñar algo para medir los fonones. Medimos un poco cambio de temperatura, pero no explícitamente lo de los fonones. Pero no medimos rayos gamma, o sea que el profesor Schwinger tiene razón de que no se producen rayos gamma, pero no sabemos qué pasa con los fonones. Siguiente, next. Como ustedes ven, el segundo pico es el pico 3, o sea, en el experimento, o sea, es helio 3. Siguiente. Ese es David, antes de pintarse el pelo de muchos colores, porque
porque como los artistas hacen eso, ahora por ahí he visto diferentes tonos de colores, a veces me provoca pintarme a mí también de dorado y gris y eso, para que vean que son de la familia, pero que es mío, pero no, pero ese fue cuando hicimos el experimento. De todas maneras, en esa máquina se probó la existencia del helio 3. Él me ayudó a otros experimentos que ya les voy a decir, porque es un científico. Next. Otra aplicación de plasma para el desarrollo sostenible ambiental y para la humanidad es utilizar otro tipo de plasma, no el de esta máquina, pero el que se llama no térmico, o sea, plasma frío a presión atmosférica, para tratar semillas de manera que la semilla germina más rápido y produce más fruta. Next, siguiente. Esa es una maquinita de plasma, se llama Dielectric Barrier Discharge. Este es un electrodo, este es otro, y entonces, pues, digo, los electrodos son los de cobre. Los alambres van, alambritos finitos van de un lado hasta acá donde se termina la cerámica, y del otro lado hasta donde se termina la cerámica, hasta la parte rosada. Y luego se juntan, se ponen juntos, es como los dedos de la mano y las manos. La mano, unos dedos están pegados a una mano, otros dedos a otro, la entrelazan así, y entre los dos se pone alto voltaje. Entonces, entre los vecinos, ocurre entre los alambritos vecinos y los tubitos de cerámica vecinos, ocurre lo que se llama la descarga eléctrica. Y ese es una ionización del aire, y ese aire en contacto con las semillas las activa, y al sembrar las semillas se reproduce más rápido, nace más rápido, y también crece más, y también produce más comida, los granos son mayores, o sea, los frutos son 162% mayores, y además, como no es pesticida, es aire, es lo más limpio que hay. Hemos hecho hasta 4 generaciones, tampoco tiene ninguna alteración genética ni nada. Siguiente, next. Ahí tengo los 2 ejemplos de maticas de semillas de Arabidopsis. La de la izquierda tratadas con plasma, la de la derecha no, y eso tiene más o menos un mes después de haberla sembrado. Como se nota, la de plasma ha crecido muchísimo más. Next. Eso se hizo un experimento a cocoons de gusanos de seda, y también se produce más seda. El cocoon de la derecha es el tratado con plasma. Next. Ese es el que más me gusta. Esa plántica se llama plumería. Y la del lado izquierdo las semillas fue tratada con plasma, la del lado derecha no fue tratada con plasma. Entonces, 3 meses después, mira el tamaño de la una comparada con la otra. O sea, la grande se trataron las semillas con plasma. Next. Esa es la plántica de la maquinita de DVD plasma at atmospheric pressure. El Dielectric Barrier Discharge a presión atmosférica. Sigue. Next. Es como se ve la curva de calor, porque no es tan elevado. La temperatura ahí es lo rojo es 75, pero lo demás es más bajo. Next. Otra vez plumería, la de la derecha la tratada con plasma, la izquierda no. Next. Ahí dice untreated, quiere decir que no fueron tratadas con plasma, y como ustedes ven, por ejemplo, en esa, la tratada con plasma está ya grande, eso es como 4 o 5 días después de haberla sembrado, y la de la izquierda todavía no nacen, y las de la derecha, mire cómo están de grandes. La siguiente también, la de derecha son tratadas con plasma, las otras no. Next, siguiente. Igual, tratadas, no tratadas. Y aquí también tratadas, no tratadas, pero esto tiene menos días. ¿Siga? Ok. Entonces, prácticamente plasma nos va a ayudar a generar en el futuro fuentes de energía limpia como la fusión. Es muy probable también que
se pueda generar energía con plasma del aire, como por ejemplo para hacer los Magneto-Hydrodynamic Generators. Y pues el resto es que sí, esta energía puede ser renovable, puede ayudar a cambiar la utilización de combustibles fósiles. Y lo ideal, lo bueno, por ejemplo, de fusión y de magnetohydrodynamics, para fusión el combustible es prácticamente el deuterio que hay en el agua del mar. Como les dije, en 200 gramos de agua de mar hay 1 gramo de agua pesada, que es lo que necesitamos, o sea, de deuterio. Necesitamos el deuterio, pero está en el agua pesada, porque D2O es agua pesada. ¿Y qué otra cosa? Sí, eso en cuanto a que el agua es muy común en todos los países del mundo, entonces eso también no discrimina a ningún país que no tenga petróleo, no tenga las minas, pero agua tiene todo el mundo. Yo creo que eso es la parte fundamental de aplicación a la energía y también el MHD que utiliza aire. Siguiente. Next. Okay. Las ventajas de fusión, en el que sería la principal aplicación de plasma a la larga, pues abundante energía, no tiene riesgos porque la reacción se para con un switch eléctrico, off. No produce, obviamente no hay ninguna emisión de nada, ningún gas de efecto invernadero, y tampoco produce energía, acumulación de radiación o de fuente, como ocurre con fisión, que toca almacenar el depleted uranio o los productos de fisión después de la reacción, hay que almacenarlos o reprocesarlos, pero por ahora almacenarlos. En fusión no hay necesidad de almacenar nada. Sí se hace fusión de deuterio y helio 3, porque lo que se produce son protones y los fonones, que ya dijimos que se pueden utilizar también para generar energía eléctrica. Next. Bueno, muchas gracias. Thank you. Next. Next, que no me acuerdo, pusieron algunas slides del agua. Ok, entonces muchas gracias. Disculpen que no pudimos empezar tan rápido como yo quisiera, pero problemas técnicos. Y si hay alguna pregunta la pueden poner en el chat o la pueden hacer, no sé cómo ves. Pero gracias por su atención. ¿Hay alguna pregunta? Pueden escribirla en el chat. O hacerla. Bueno, una de las maneras de almacenar energía es, pues, usarla, por ejemplo, para hacer lo que se llaman baterías de agua. Usar esa energía en el agua que baja de una represa, volverla a subir para ponerla allá. Entonces se vuelve y se recarga la represa como si fuera una batería. Esa es una posibilidad. Hay otras posibilidades, que es almacenarla en capacitores de supercapacitores con biochar. De paso, nosotros estamos haciendo investigación en eso, ya tenemos los primeros datos y ya hay un estudiante nuestro que está terminando su doctorado, su PhD ahí en la Universidad de California Merced con el doctor Díaz y conmigo. Y esa es una posibilidad de aplicar el exceso de energía, guardarlo en capacitores de alta densidad. Puede ser que tengan de alto valor, como que tengan biochar, o sea, lo que queda del carbón, el carbón que queda después de hacer combustión con los materiales orgánicos. Entonces se puede almacenar. La energía renovable, claro, es importante en el cambio climático, desde luego es muy pequeña. El cambio climático necesita muchísimos valores de energía, entonces realmente lo único que, si queremos solucionar el cambio
climático y ser realistas, o nos toca energía hidráulica, pero la mayoría de los países ya no tienen fuentes de hacer. En Estados Unidos no puede hacer ninguna represa nueva, por ejemplo. Colombia sí, pero otros países no. Y sobre todo energía nuclear, porque energía nuclear sí realmente le da posibilidad de generar muchísima energía en poco espacio. Para darles una idea a los que estamos familiarizados con Santander, Hidrosogamoso produce 800, más o menos 800, 900 megawatts eléctricos. Y todo el espacio que ocupa y la que tocó hacer y los años que se tuvo que construir y almacenar el agua, grandísimos espacios, en fin. Una planta nuclear que produzca 3 veces esa energía se puede poner en 4 manzanas, ya. Entonces no ocupa mucho terreno y una planta nuclear, la primera cuesta mucho hacerlo, mucho tiempo, 10 años. Pero la siguiente se hace 2 años después, la siguiente otros 2 años después. Lo difícil es lo que comienza, sobre todo las regulaciones y todo eso. Entonces, muchas gracias, Néstor, y muchas gracias a la decana y a de la Universidad de Santander. Y pues yo soy asesor de la universidad, tengo que terminar mis trabajos en California, pero seguiré ayudando a la Universidad de Santander con lo que más pueda, y a todos los que me oyeron la conferencia, la presentación. Pues muchas gracias por haberlo oído y espero que piensen en las bondades que tiene plasma para el futuro de la humanidad. Entonces, ahora lo estudien, lo apliquen, lo usen, y si pude yo haberles hecho alguna contribución, al menos una pequeña introduccióncita de plasma, pues ojalá. Bueno, gracias y que pasen, que disfruten el resto de la conferencia y que aprendan mucho.